Denle al Señor Jesús un lindo y fuerte aplauso. ¡Gloria a Dios! Hermanos, hoy me gustaría empezar aquí el culto hablando con ustedes sobre un asunto muy importante que está en Efesios capítulo 4, versículo 26, y que va a ayudarnos. Todos necesitamos esa palabra y de toda la palabra de Dios. Como Jesús le dijo al diablo citando Deuteronomio cuando le sugirió que hiciera que las piedras se volvieran panes, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un profundo mensaje para todos. Bien, aquí en Efesios 4:26, el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, nos da dos consejos. ¿Cuál es el primer consejo? Airaos, pero no pequéis. Y después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Primer consejo, ¿qué es airarse? Es por cosas que alguien hace contra nosotros que nos hacen enojarnos. Sentimos ira. Pero no debemos pecar. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, pecar en este caso es que usted responda, tome una actitud que la palabra de Dios no dice. El único medicamento bueno que existe en el universo es la palabra de Dios. Pero hay una persona muy sabia que dijo, olvide esa sabiduría y tome la sabiduría del ser que creó todo el mundo, incluso creó a los sabios. Pero él tiene, por decirlo así, un puntito, y el otro tiene toda la sabiduría y es Dios. Entonces está diciéndonos primero que no nos airemos. Nuestro espíritu no aguanta, le hace daño, ¿sí? Crea una cicatriz dentro de nosotros cuando nos enojamos. Y a veces no nos enojamos una vez con una persona. Es una ira constante, porque la persona continúa afectando y nos enojamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar a Dios, ponerlo ante Dios. Señor Dios, no me voy a enojar. De acuerdo con tu palabra. Puedo estar molesto, pero no puedo pecar. Si me llego a enojar, que no debo hacerlo, o sea, airaos pero no pequéis. Yo no quiero pecar. Quiero que me recuerdes una promesa bíblica que voy a invocar y que me hará muy bien, que va a poder protegerme. Claro, no airarse y decir, pecaste contra mí, hiciste algo malo. Entonces tome San Lucas 17:3. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. No debe dejar que pase por alto, pero no deje que esa ira se apropie de usted. No deje que se quede en su corazón. Y mire, casi todo el mundo hace eso. Hay gente que ya está grande y cuando eran niños se airaron con alguna persona y no lo han olvidado. Y eso permanece por siempre. Una vez una señora me dijo que debido a 2 cabritos, ellos tenían una cabra en casa, ella tuvo cabritos, y su marido se los vendió a un vecino por un precio muy bajo. Pero ella no se lo dijo ese día. Años después lo admitió. No, yo realmente sigo airada, porque a ese vecino le gustaba conseguir las cosas muy baratas, y mi marido era humilde y le vendió. Ella se molestó con su marido y no lo olvidó. Es como esa frase que todos conocen. ¿Para qué llorar por la leche derramada? Está en el pasado. Se la va a pasar llorando, va a intentar quitarla del fogón. Pasó allí un producto químico para limpiar, ya está contaminado, y pondrá agua para beber la leche. Está loco. No es posible. No debe hacer eso. Se airó, no debe pecar. ¿Qué debo hacer? Tomar la palabra de Dios como la de San Lucas 17:3. Si su hermano, si su marido, si su esposa peca contra usted, ¿qué hará? Repréndalo. Y si peca de nuevo, repréndalo. Si lo reprendió en la palabra, ya usó el remedio. Y solo espera el resultado de la palabra. Pero no siga guardando esa ira en su corazón porque lo está destruyendo, la está separando de Dios. Le abre el camino para que el enemigo entre en su vida. No haga eso. Airaos, pero no pequéis. La otra parte es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Resuélvalo con Dios y no lo deje guardado. Pero son tantas cosas que esa persona me hizo, fue toda la vida, no aguanto más. Voy a irme de ese empleo, voy a dejar a ese hombre, a dejar a esa mujer, voy a hacer cualquier cosa. No peque.
Trátelo como dice la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hago? Pregúntele a Dios. Él le mostrará la palabra. Porque no sabemos todo sobre todas las cosas. Tenemos recuerdos de algunas cosas, pero debemos estar en la palabra. A veces una palabra que aparentemente no tiene nada que ver con esa situación es el remedio que necesita. Dios habla, ya sé qué debo hacer. Entonces, hágalo, porque Dios lo está guiando para que sea muy exitoso. Entonces, primero, intente no enojarse. Pero si se enojó y tal, no peque, llame a la persona. Quiero hablar contigo, me ofendiste. Quiero tratar esto con la palabra de Dios. Si tu hermano peca contra ti, él pecó, repréndelo. Dentro de la palabra, no sea condescendiente. Quiero ver a dónde llega, le dará cuerda al diablo. Terminaré con eso, Señor. Señor, eres mi abogado. Señor, eres mi juez. Señor, eres mi protector. Yo no puedo aceptar esa situación. Entonces resuelva esa situación ahora. Si sintió la revelación de la palabra, es eso. Ahora no deje que el sol se ponga, no deje que caiga en el olvido. Guardado, porque un día sacará todo eso y va a ver que se destruyó a sí mismo. Entonces debemos ser esa mujer sabia de Proverbios 14. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba, con nuestras propias habilidades. No puedo usar mis habilidades, use las habilidades de Dios. Sus habilidades funcionarán bien si toma el consejo divino y lo pone en su corazón y lo trata. Él es el remedio completo. El Creador sabe cómo nos hizo, sabe el mal que puede haber en nosotros y lo que su palabra puede hacer. Él es el remedio completo. Si usa la palabra de Dios, vivirá bien, se apropiará de la bendición y será una bendición en el nombre de Jesús. Es lo que Dios está diciéndonos y es siempre de esa manera. Bien, también debemos buscar los 9 frutos del Espíritu Santo y practicarlos. No es frutos, es el fruto del Espíritu Santo que se divide en 9. Entonces, empieza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Teniendo esos frutos, esas divisiones del fruto, la producción del Espíritu es esa en nuestra vida. Estaremos casi completos. Nunca seremos completos debido a la naturaleza humana, que tiene errores porque fue contaminada por el pecado de Adán y hasta hoy no se recuperó completamente. Pero entre más usemos la palabra de Dios, mejor vamos a vivir. Recordando que esa persona con la que estamos enojados, esa persona que estamos dejando de lado, si fuéramos nosotros nos gustaría que nos trataran diferente. Entonces trátela diferente delante de Dios y haga lo que sienta por la palabra. Dios hablará con usted y lo va a guiar en el nombre de Jesús. Hermanos, estoy haciendo un estudio también paralelo. Tengo el primero y tengo el segundo. Este es de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Empecé en el culto anterior y vamos a continuar en este culto. Voy a leerles lo que ya di, pero hay partes importantes que no vi en otro culto aún, ¿sí? Voy a empezar ahora en el versículo 1. Pablo hace 2 declaraciones aquí. Dice esto: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que rogar es pedir con ruegos, con súplicas. Exhortamos. Ustedes deben aprender la palabra de Dios para ser victoriosos, le decía a todos. Aquí está el secreto. La palabra es el remedio para todo tipo de mal. Es la mejor medicina que existe. Si está enojado pensando en hacer una locura, lea un capítulo de los Salmos, cualquier salmo. Si lee un salmo es una canción, pero el salmo es profético. En el Antiguo Testamento, en el pasado antes de que Jesús viniera, habló de 3 maneras distintas. Él hablaba por la ley de Moisés, él hablaba por los profetas, los escritos de los profetas, y hablaba por los salmos. Entonces, si lee los salmos hoy, ellos cantaban. Y así percibe lo que Dios está hablando con usted. Y después de que Jesús vino, todos esos 3 hechos fueron fundidos en el Evangelio. Usted lee un capítulo de San Mateo, Marcos, Lucas o Juan sobre lo que Jesús enseñó, pero meditando, observando, no leyendo rápido. Si tiene prisa, no lea, no.
No lea el capítulo, solo el versículo, pero si tiene tiempo, lea, medita y le será revelado. Entonces Pablo decía: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Si usted no hace eso, no crecerá en la fe. Hay personas... Yo, por ejemplo, desde hace 68 años acepté a Jesús. Tenía 6 años de edad. Y veo a personas que tienen el mismo tiempo que yo, más años o un poco menos, y no crecieron. Aún no saben hacer una oración. No saben aconsejar a una persona cómo resistir al diablo. Nosotros debemos crecer en la fe, pero para que crezcamos, Él pidió: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vamos a examinar las epístolas. Pablo escribió 13 epístolas. Hay una que no sabemos quién es el autor, que es Hebreos. Santiago escribió la suya. Y Pedro escribió 2. Juan escribió 3. Y Judas, no Iscariote, el otro Judas, escribió 1. Y está Apocalipsis también. Vamos a ver, eso era la doctrina. ¿Cuál es la doctrina que Dios pasó a través de ellos? Yo no puedo crear una nueva doctrina, nadie puede crearla, solo si está loco. Siempre debemos someternos de la A a la Z de la Biblia, del primer versículo al último, y así vamos a ser iluminados. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento explicado. Y leyéndolo va a aprender y va a descubrir lo que necesita hacer. Y usted lo entiende, el Espíritu Santo da el testimonio, entonces eso es de esa manera. Tanto que si llego aquí y predico diferente, dirá: el doctor Suárez no está muy bien. Está distorsionando todo porque Dios ya me habló esto, ya entendí. Tal vez no tenga la luz que usted tiene o Dios está aumentando su testimonio, pero es bueno así porque nadie lo va a engañar, porque será enseñado por Dios en la palabra del Señor. Y empieza diciendo esto en el versículo 2. Ya sabéis las instrucciones, en plural, que os dimos por el Señor Jesús. Todas las instrucciones están en la Biblia. Ustedes lo saben, está escrito. No escribieron esto solo porque quisieron. Al contrario, fueron momentos especiales con Dios que lo sintieron y lo escribieron, y Dios es responsable de lo que fue escrito. Cuando Isaías dijo que Jesús se llevó nuestras dolencias y enfermedades, transgresiones y pecados, Dios estaba diciéndonos a través de esa declaración que lo que tengan de malo en su vida sea una tentación, un hecho horrible, terrible que usted realizó, o alguna enfermedad. Jesús ya lo sufrió. Cuando entiende eso, no importa su vida pasada. Usted va delante de Dios, se arrepiente, reprende al mal, asume su autoridad y cambia de vida completamente. Porque Dios lo dijo y lo que dice es verdad. Lo puede reivindicar y el Señor lo va a bendecir. En el versículo 3 nos dice esto: la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Es vuestra santificación. ¿Qué es santificación, doctor? Su separación de las cosas malas que existen en el mundo, ¿sí? Y son muchas las que existen, tanto en las relaciones conyugales como en las relaciones sociales, en las relaciones de fe. La persona puede estar usando la fe con propósitos sucios, impuros. No lo acepte. No quiero saber de eso. Tal vez en casa puede estar habiendo una tentación seria. No lo haré. En ese barco no subo. Ese barco va a naufragar. Quédese en la palabra de Dios y será victorioso. Tome la palabra, léala y Dios lo bendecirá. Continuemos ahora. La voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En las Escrituras, aquí. No hay otra, hermano. Pero Dios la reveló a alguien. Mentira, no lo hizo. La Biblia está cerrada. El que añada cualquier cosa a la revelación sufrirá todas las plagas que están escritas aquí. Está en Apocalipsis al final del capítulo 22. Y el que quite será quitado de la ciudad santa, del libro de la vida. Está loco si hace eso.
Esté en la palabra, deje que Dios lo pruebe de la forma que Él quiera, pero no salga de la palabra y será muy bendecido. Amén. Gloria a Dios por eso. Veamos ahora, después haré una oración. Veamos ahora la novela de la vida real. Es muy lindo lo que verá. Dios está haciendo muchos milagros. Todo es una forma de predicar, hermanos. Vamos predicando y predicando la palabra. Y si empezara desde cero, hasta ahora ya pasaron 33 minutos. Solo hablando tal vez no entendería nada. Entonces cantamos, vemos testimonios, todo eso es prédica. Vamos a ver lo que Dios hizo por esa persona. Veamos, por favor. Primero sentía mucho cansancio y a cada día fue empeorando, fue agravándose. Y los exámenes dieron positivo para COVID. Y los exámenes mostraron que su pulmón estaba con más del 50% comprometido. Ellos pensaban que era del 70 al 80% de su pulmón, ¿no? Fue al inicio de la pandemia. Los médicos y enfermeras en ese tiempo usaban ese traje como de apicultor, porque fue justo en el pico de la pandemia. En el hospital había mucha gente y la atención tenía que ser rápida en función a la cantidad de personas. Solamente lo medicaron y lo mandaron a la casa. Él tomaba los remedios y la fiebre seguía 39, 40, solo subía y no bajaba, y ya no tenía ánimo ni para levantarse. Fueron casi 15 días con 42 de fiebre. Entonces empezamos a hacer uso de los recursos que aprendimos desde el inicio de nuestra conversión. Orar, determinar, reprender cualquier mal. Desde que nos casamos, éramos muy jóvenes, él con 19 y yo con 16, y siempre haciendo la obra de Dios. En todo momento veíamos al doctor en la tele, orábamos con el vaso de agua y veíamos la programación aquí de Río Grande del Sur también, ¿no? Y teníamos fe realmente en la palabra de que Dios lo iba a curar, a pesar de que en ese momento no estábamos viendo eso. Pero no tenía fuerzas para orar, era solo en mis pensamientos. Pero hubo un día que mi oración fue esta. Dije, Jesús, el Señor sopló el aliento de vida cuando Dios hizo al hombre desde la tierra. Ya muy mal, cada vez peor, durante varios días oré y dije, Señor, si pudieras venir y soplar en mí el aliento de vida. Pero no dije nada, no comenté nada con mi esposa, porque incluso hablar era difícil. Y eso fue al final del día, pero en un determinado momento, no sé decirte qué hora era, en la noche, en la madrugada. Y cuando el sueño me ganó, sentí que el calor se acercó a mi rostro. Y sentí un soplo en la nariz. Y pensé que era mi esposa. Me desperté después de ese soplo. En la mañana, el sol ya estaba cuando desperté. Y me levanté, ella estaba en la cocina y fui atrás de ella. Y le pedí algo de comer después de casi un mes. Y me levanté porque yo no podía levantarme. Y fui a la cocina y ella se sorprendió de verme allí. Él llegó y me pidió el desayuno. Y yo me sorprendí mucho. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí. La primera cosa que le pregunté fue si me había soplado en la cara durante la noche cuando estaba durmiendo, y me dijo, yo no soplé en tu rostro, pero hice una oración y le pedí a Jesús que te soplara vida, que soplara vida en ti. Yo oré y no sabía de la oración de él y sentí que era la fe realmente, que la palabra se cumple, porque Dios dice que si dos están de acuerdo en oración, Dios hará, ¿no? Y gracias a Dios, Él hizo. Fui a visitar de nuevo a los médicos, me atendieron y comprobaron que ya estaba bien, que estaba curado, y dijeron que fue un gran milagro, uno de los pocos que sobrevivieron quedándose en casa, porque con fiebre fueron mínimo 15 días. Y desde entonces sigo haciendo la obra porque Dios me llamó para hacerla y lo he estado haciendo durante muchos años y quiero hacer mucho más. Él está bien, gracias a Dios, curado para el honor y gloria del Señor Jesús, sin ninguna secuela, ninguna. Respirando bien, gracias a Dios, perfectamente. Camino bien, puedo correr si es necesario. Gratitud a Dios y gratitud a Jesús por haber entrado en mi casa y haberme dado una prueba más de que Él se preocupa por mí. ¡Qué lindo, hermanos! Quiero orar ahora. El pastor Jaime orará también.
Baje la cabeza y cierre los ojos, Padre. Estamos delante de ti ahora para hacer la oración que tu pueblo necesita. Dios, nadie vino aquí por casualidad, aunque sea la persona que ya haya venido por milésima vez. Ella vino para encontrarte, para tener la solución, para escuchar tu palabra, para recibir tu bendición. Y Dios, quiero que ahora, Señor, hagas, Padre mío, tu obra en esta vida. Gracias por ese hermano en Río Grande do Sul, querido Padre, que se estaba muriendo de COVID y su esposa, Dios, sintió también que debía hacer una oración. Él no sabía la que había hecho. No podía ni hablar. Él oró en pensamiento, Padre. Y tú trajiste hasta él tu presencia. Soplaste en él aliento de vida. Y cuando despertó por la mañana ya tenía fuerzas para caminar. Ya tenía hambre para alimentarse, casi un mes sin comer, y ya no tenía fiebre. Dios, tú eres tremendo, Padre. Señor, ¿qué es lo que no puedes hacer por esa persona que también está llorando y orando ahora diciendo: oh Dios mío, ayúdame, Padre, ayuda a esa persona? Usa al pastor Jaime ahora para bendecir en el nombre de Jesús. Padre querido, Padre amado, no hay lugar para el diablo en la vida de esta persona, pues tu palabra dice: no le deis lugar al diablo. Debemos andar conforme a lo que aprendemos con tu palabra. Oh Dios mío, es del alfa al omega, es del A a la Z, es vivir de toda palabra que sale de tu boca. Y tu palabra dice que verdaderamente tomó sobre sí nuestras enfermedades, llevó sobre sí nuestros dolores, y por sus golpes, llagas y heridas fuimos curados. Oh, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ahora en una actitud de fe, diríjase al mal que está en su cuerpo y diga: sal, este cuerpo no es tuyo. Esta vida no es tuya. Eso, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hable con autoridad. Puede estar cargando por mucho tiempo una herencia genética. Puede estar cargando una enfermedad congénita. Puede estar con una enfermedad terrible que apareció, que fue diagnosticada. Puede ser una neoplasia maligna. Un cáncer que le está quitando la paz a su familia, el hermano que tiene cáncer en la próstata, la hermana que tiene un nódulo en el seno, tiene un cáncer en el útero, en los ovarios, en las trompas o en cualquier parte. Ven, poderoso Dios, ven a actuar ahora a aquel cuyo problema es emocional, psíquico, en aquel que sufre de depresión, de trastorno de pánico, de trastorno de ansiedad, esa persona que todos los días siente la presencia del mal. Es un dolor de cabeza que aparece, un dolor en el pecho, una aceleración en el corazón, pero ella está delante de ti. Pasa con tu poder en quien está aquí o por la televisión, Dios mío, por la radio, por la internet. Yo uno mi fe a la fe de ellos, levanto mi voz ahora, me dirijo al mal y digo: mal, vete. Enfermedad, vete ahora. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Me dirijo a los nódulos, desaparezcan por el poder del nombre de Jesús. Vete ahora, cáncer, vete ahora, quiste, vete ahora, tumor, desaparece de la próstata de ese hombre que despierta en la madrugada 4 o 5 veces para orinar, para vaciar su vejiga y no lo consigue. Yo ordeno sal, es un hinchazón, una calcificación. En el nombre de Jesús, vete ahora. El poder de Dios está pasando y el mal no puede permanecer, el mal no puede resistir. Es día de adorar a Dios, de alabar a Dios, y no hay mejor manera que ordenarle al mal: vete, porque este cuerpo es exclusivo del Espíritu Santo. Sal, vete ahora. Perturbación en la mente, la depresión, el llamado trastorno de pánico, el llamado trastorno de ansiedad. Es una confusión en la mente, un conflicto en los pensamientos. Es un miedo de esto, un miedo de aquello, un miedo de todo y miedo de nada. ¡Miedo! Tienes que irte ahora. Yo me dirijo a la infección por gripe. La persona que está con nosotros o está en casa, la garganta quemando, que tiene fiebre, que tiene la cabeza pesada, que tiene tos y carraspeo y no se cura de ninguna forma. Vete ahora. Infección por COVID, sal. Infección por COVID, vete ahora. La disentería que apareció, la falta de aire, vete ahora. El cansancio, en el nombre de Jesús. Nosotros exigimos y lo ordenamos que todo mal salga. Esa fiebre debe salir, esa infección debe salir. En el nombre de Jesucristo, en el poder que está en su nombre, todo mal, toda opresión maligna, diabólica, satánica, sal. Vete ahora. En el nombre de Jesucristo. Yo quería invitarlo a usted que me está viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones.
a que también oiga la voz de Dios y sea una persona responsable de este programa, siendo un patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto quiere Dios que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez, y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora, en este momento.